sistema nervioso autónomo. Muy bien, con respecto a este sistema, muy interesante y importante, es la parte del sistema nervioso encargada de la homeostasis, ¿sí? Lo que pasa con el sistema nervioso autónomo es que va a dar inervación a los demás órganos provenientes, a excepción de lo que vendría a ser el músculo esquelético. Todos esos órganos, corazón, pulmones, digestivo, hígado, vías biliares, intestinos, vejiga, todas ellas están inervados de una u otra forma, ya sea por el sistema nervioso simpático o parasimpático. En general, sistema nervioso autónomo, ¿sí? Este sistema nervioso autónomo está dividido en dos grandes grupos: la parte simpática y la parte parasimpática. Y en boga ahora tenemos a un nuevo sistema que está incluido dentro de este, que vendría a ser el sistema nervioso entérico, ¿sí? Hagamos una diferencia entonces con lo que viene a ser el sistema somático. Cuando hablábamos del sistema somático teníamos dos neuronas, ¿verdad? Una que iba del sistema nervioso central desde la parte cortical hasta la médula, y de la médula hasta el órgano efector, específicamente un músculo, era nuestra segunda neurona. Así que si se ubican acá, en esta línea, ya tenemos nuestra primera neurona hasta acá. Esta sería nuestra segunda neurona. Y para el caso del sistema nervioso autónomo tenemos una segunda neurona, una tercera neurona. Segunda neurona, tercera neurona. Tanto para la vía simpática como para la vía parasimpática. Al igual que el sistema sensitivo, ¿verdad? Tres neuronas. ¿Ok? Con respecto al sistema nervioso somático, nosotros tenemos como neurotransmisor hacia el órgano efector a la acetilcolina. Eso sí, ya lo habíamos determinado. Con respecto a lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo, la parte parasimpática, tenemos los ganglios. Estos ganglios, a diferencia del sistema nervioso simpático, el parasimpático tiene el ganglio muy cerca del órgano efector, a diferencia de la división simpática, que normalmente el ganglio es muy cercano a lo que es el sistema nervioso central. La cadena simpática ganglionar está muy cerca del sistema nervioso central y lejos del órgano efector, ¿sí? Esa sería tal vez la diferencia anatómica entre uno y otro. Ahora, en este punto nos dan una tingencia para un órgano muy especial, para la médula suprarrenal. La médula suprarrenal, a diferencia, funciona como si fuera un ganglio. En este punto, la médula suprarrenal va a recibir solamente una neurona, y la médula suprarrenal va a generar los diferentes neurotransmisores y los va a asignar al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo es que va a llegar hasta el órgano efector, a diferencia del resto de nervios simpáticos, ¿sí? Entonces sería la única atingencia, la única diferencia que se da en este órgano. Vamos a ver la siguiente parte. Entonces, como habíamos indicado, la extensión de la neurona postganglionar es menor en la del parasimpático y mayor para la simpática. ¿Ok? Con respecto a los somas, ¿dónde se encuentran los somas de esta segunda neurona? Pues estas se encuentran en la columna intermedio lateral de la médula espinal, en el caso de la vía simpática, y en el caso de la vía parasimpática en los núcleos motores de algunos pares craneales, en la parte craneal y en la parte caudal, en la región sacra. Con respecto a la segunda motoneurona, o perdón, a la segunda neurona, en este caso, perdón, a la tercera neurona, esta primera neurona puede llegar a hacer sinapsis incluso con 8 de estas segundas neuronas, ¿sí? O sea que tenemos un efecto de amplificación. Una neurona
que puede dar sinapsis incluso para 8 neuronas o terceras neuronas. Bien. Las fibras preganglionares de todas ellas, tanto del sistema simpático como del sistema parasimpático, son fibras mielinizadas, pero son fibras tipo B. Ahora vamos a ver, no son tan rápidas, son pequeñas, mielínicas y de conducción relativamente lentas. Pero si hablamos, las son más lentas serían estas de acá, que son las fibras postganglionares, fibras tipo C, que son amielínicas y terminan en las vísceras efectoras. Haciendo un recordario de la primera clase, pues vemos la velocidad de los diferentes nervios, ¿sí? Donde vemos que la motoneurona alfa es la más rápida, ¿sí? Y esta va a dar inervación hacia la parte de los músculos. Las beta hacia lo que es la parte sensitiva, tacto fino. Las gamma las acabamos de ver, las acabamos de hablar, son hacia los usos musculares. Las delta, para lo que es también la sensibilidad termoacústica, frío, calor, dolor agudo. Y finalmente, acá están las otras neuronas en mención. Para la parte preganglionar, estas mielínicas, que son las fibras tipo B, ¿sí? Estas vendrían a ser para las neuronas autónomas preganglionares, y para las neuronas autónomas postganglionares, las fibras tipo C. Si nos fijamos en su velocidad de conducción, estas van de 3 a 15 milisegundos, mientras que estas van de 0.5 a 2 milisegundos. Son mucho más lentas las segundas neuronas. Dentro de la parte anatómica, ya viendo a esta primera parte, a la división simpática o también llamada la toracolumbar, por su extensión que va desde la primera torácica hasta L2, L3, ¿sí? Por esta cadena intermedio lateral, por esta cadena, acá encontramos estos somas. Estos somas van a venir por lo que viene a ser la raíz anterior o la raíz ventral motora. Por ahí también van a discurrir las fibras o los axones de estas neuronas, ¿sí? Y van a llegar a hacer sinapsis en esta estructura que vienen a ser los ganglios simpáticos, ganglios paravertebrales. Como su nombre indica, al ser ganglios paravertebrales, están ubicados alrededor de T1 hasta L2. Pero ¿qué pasa en la parte superior? Porque para la parte superior también pues hay un sistema simpático para la parte craneal, y para la parte caudal lumbosacro también tenemos ganglios. En este caso se generan cadenas simpáticas cervicales y sacras con la intención de suplir esa función. Y para la parte superior pues tenemos 3 ganglios específicamente: el cervical superior, cervical medio y este de acá, el ganglio estriado o estrellado. Y estos 3 ganglios van a dar la inervación simpática para la parte craneal, mientras que para la parte caudal hay una cabeza o un grupo de una cadena sacra, ¿sí? Simpática. ¿Cómo se da la señal entonces? Comenzamos acá. La señal viene desde este punto, desde la columna intermedio lateral, va a venir y va a hacer una sinapsis, en lo que vendría a ser este ganglio, el ganglio prevertebral. ¿Bien? Y del ganglio prevertebral sale la segunda neurona. ¿Por dónde realiza este recorrido? Este ramo es muy importante. Este se llama el ramo comunicante blanco, por donde va a pasar la fibra aferente, ¿sí? Ahora, hay otra situación. Este mismo nervio puede ir hacia la parte superior para hacer anastomosis en lo que es la cadena simpática superior con la cadena simpática inferior. De esta manera, pues es un mecanismo de si nosotros tenemos una lesión de este nervio o de este nervio, por ejemplo, si tenemos una sección de este nervio, tenemos tal vez el siguiente que pueda suceder.
que pueda suplir esa función, ¿sí? Entonces es un mecanismo de defensa que tenemos. Y la otra situación también es que una vez que llegan a hacer sinapsis en esta región, hay una neurona efectora inhibitoria que va a pasar por lo que es el ramo comunicante gris. Y al tener una función efectora inhibitoria, pues va a volver y va a modular la señal simpática también, ¿sí? Acá tenemos entonces a la otra división, a la división parasimpática o craneal, o cráneo-sacra. En este caso, pues como habíamos indicado, tiene origen en algunos pares craneales, no en todos. En este caso tenemos el par craneal 3, el par craneal 7, el 9 y el 10. El 3 para lo que es el esfínter de la pupila, el esfínter de la pupila y el músculo liso. El 7 para la glándula lacrimal, el 9 para la glándula sublingual y el 10 para lo que vendría a ser la glándula parótida, pero a su vez también para los diferentes órganos. El 10 para el corazón, tráquea, bronquios, estómago, hígado, páncreas, riñones, etc. La región sacra va a estar conformada por las sacras número 2, 3 y 4 y básicamente tienen inervación hacia la porción terminal del tubo digestivo y también a lo que vendría a ser la vejiga y los genitales, ¿sí? ¿Qué neurotransmisores usamos? Muy bien, esto sí es bastante interesante. Con respecto a la parte presináptica, estamos hablando de la segunda neurona. La primera hemos indicado que es el sistema nervioso central. Esta vendría a ser la segunda neurona. Usamos la acetilcolina en todas ellas como neurotransmisor, ¿sí? En la primera sinapsis. En la segunda sinapsis usamos diferentes tipos de neurotransmisores. La noradrenalina para los músculos piloelectores, Con respecto a los vasos de la piel y el músculo esquelético, usamos la noradrenalina y el neuropéptido Y. Para las glándulas sudoríparas, la acetilcolina, el péptido intestinal vasoactivo, péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y para los vasos del músculo esquelético, la acetilcolina, el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Estas de acá vienen a ser función parasimpática y estas de acá vienen a ser función simpática. Con respecto a la función parasimpática, son de acción local y corta y tienen una duración más potente. En este caso, la acetilcolina tiene una función más anabólica que catabólica, a diferencia de la función simpática que es más catabólico, ¿sí? Son más rápidos y de acción mucho más duraderas, a diferencia de lo que vendría a ser el sistema parasimpático. Entonces, el sistema anabólico o mediado por la acetilcolina o parasimpático tiene la facilitación de la digestión y la absorción de alimentos. Incrementa la actividad de la musculatura intestinal, intensifica la secreción gástrica, relaja el esfínter y el píloro. Y con respecto al sistema simpático mediado por la noradrenalina, es un sistema catabólico, va a dilatar pupilas, acelera el latido del corazón, eleva la tensión arterial, contrae los vasos de la piel y aumenta la glicemia, y las concentraciones de ácidos grasos libres. Entonces, este sistema es de huida o este sistema es de miedo también, mientras que este sirve para justamente generar. Con respecto a la glándula suprarrenal, es la tingencia que habíamos indicado, no tiene una segunda neurona, funciona como un ganglio postsimpático y secreta directamente al torrente sanguíneo lo que viene a ser la adrenalina y la noradrenalina para generar una función. Ahora vamos a ver todos los órganos, órgano por órgano, qué pasa con el simpático y qué pasa con el parasimpático. Pero es importante que sepan esto. No siempre el simpático con el simpático antagonizan, ¿sí? Pueden tener un efecto sinérgico, pueden antagonizar en su mayoría de oportunidades, ¿sí? O incluso podrían tener una complementación.
O sea, hay diferentes formas de acción en diferentes órganos. Bien, vamos a verlo, ¿sí? Así muy somero y rápido también. Con respecto al ojo, si nosotros tenemos acción sobre el músculo dilatador de la pupila, ¿qué vamos a tener? Acción sobre alfa 1, vamos a tener una midriasis. Si nosotros tenemos función parasimpática sobre el músculo del esfínter del iris, tenemos una contracción. Si nosotros vemos, acá va a ser una miosis. ¿Hay una contraposición de funciones? Sí, pero si se dan cuenta, en ambas circunstancias son excitadores. No es que uno se inhiba y el otro se excita, sino que en ambas situaciones se excita a diferentes tipos o a diferentes músculos, pero la acción es diferente. ¿Bien? Ok. Muy bien. Y con respecto al músculo ciliar, pues en este caso genera una contracción para la visión cercana. Acá sí tenemos un control antagonista con respecto al corazón y depende de la ubicación de la acción. Por ejemplo, si tenemos acción sobre el nodo sinoauricular, este es el marcapaso del corazón y por ende disminuiría la frecuencia cardíaca si es la acción en el parasimpático, y si es sobre el simpático tendríamos pues un aumento de la frecuencia cardíaca. Permítame un segundo, por favor, la doctora. Con respecto sobre las aurículas y los ventrículos, en el caso del parasimpático disminuye su contractibilidad y por acción del beta 1 o beta 2 sobre el simpático va a intensificar su contractibilidad. A nivel del nódulo auriculoventricular y el sistema de Purkinje, ya viendo en el sistema de conducción cardíaco, este disminuye la velocidad de conducción si hablamos del parasimpático, y sobre la acción del beta 1 o beta 2 acelera la velocidad de conducción a este nivel. Sobre las arteriolas no hay efecto parasimpático, ¿sí? Ya sean arteriolas de la coronaria, de la piel, del músculo estriado, de las vísceras, todas ellas tienen un efecto más que nada a nivel simpático, y de todas estas, no todas ellas son contracción, la mayoría es contracción, pero si se dan cuenta, los beta 2 a nivel de coronarias y de músculo esquelético sirven para la dilatación, mientras que los alfa, ¿sí?, son para contracción. ¿Sí? Doctora. Una pregunta, ¿los tipos de receptores que están ahí son solo para la respuesta para la parte simpática, sí. Muy bien. Con respecto entonces a los pulmones, el músculo bronquial, acá era muy importante, ¿no? Cuando nosotros nos tomábamos algún tipo de órgano fosforado y generábamos una acción exagerada de la aceticolina que generaba broncoconstricción, ¿verdad? Muy bien. Aparte de la broncoconstricción, genera también todos estos síntomas cuando alguien tiene un exceso de este neurotransmisor por intoxicación de órganos fosforados. Hay una motilidad del estómago y de los intestinos, y por ende los pacientes pueden cursar con diarreas. Hay relajación de esfínteres, es normal que estos pacientes vengan defecados u orinados, y por ende también hay abundante secreción mucosa. Esta secreción mucosa, tanto en la región bronquial como en el sistema digestivo, condiciona a los pacientes a mayor disnea, vienen con bastante dificultad para respirar y finalmente ellos fallecen por eso, por la broncoconstricción. Con la génesis de la mucosa exagerada no hay respiración. ¿Bien? En contraposición, en los pulmones, estómago, intestino, vías biliares y vejiga sí tenemos acción de lo que vendría a ser el simpático, así que ya esa parte lo van a determinar y leer ustedes. No hay mayor cosa que explicar en eso, ¿sí? Con respecto a la acción sinérgica, por ejemplo, la acción sinérgica, estos músculos, esto se da a nivel de lo que vendría a ser los órganos sexuales.
En el caso, por ejemplo, de la parte parasimpática se encarga de la erección, mientras que la porción simpática de la eyaculación. Entonces, ambas circunstancias sirven para la copulación. En estas circunstancias, o en este órgano en especial, hay una sinergia de ambos, ¿sí? Y con respecto a la complementación, lo vemos básicamente en las glándulas salivales, donde una de ellas genera una secreción acuosa, mientras que otra genera una secreción viscosa y espesa. Entonces necesitamos un equilibrio entre ambas. Así que en este caso sí hay un complemento entre estos dos sistemas. Bien. Los potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios se van a dar justamente a este nivel, ¿sí? Tenemos también mecanismos o centros de control para estos dos sistemas, tanto simpático como parasimpático. Con respecto al sistema nervioso simpático, pues tenemos por ejemplo los núcleos del fascículo solitario y la porción ventrolateral del bulbo que se encargan de este control, pero no solamente estos, tenemos también los núcleos parabraquiales, tenemos la sustancia gris periacueductal, tenemos al hipotálamo, a la amígdala y a la corteza como sistemas de control tanto para el simpático como para el simpático, ¿sí? Entonces, el control no solamente es medular, sino también superior, pero en localizaciones en donde pues no hay tanto control voluntario, por ahí decirlo, ¿sí? Con respecto al sistema nervioso entérico, tenemos pues dos plexos. Dentro de esto tenemos al plexo submucoso y al plexo mientérico. Más profundo el plexo submucoso y más periférico el plexo mientérico. Este plexo submucoso se encuentra a nivel de lo que viene a ser la capa circular y la mucosa luminal, y lo que hace es percibir lo que ocurre en la luz intestinal y regula la irrigación sanguínea, al igual que la función del epitelio de absorción. Mientras que el plexo mientérico está ubicado a nivel de lo que es la capa longitudinal y circular, y lo que tiene su función es la motilidad del tubo digestivo. Este plexo o este sistema nervioso lo separan porque tiene esta capacidad. Tiene neuronas sensitivas, tiene neuronas motoras, pero también tiene interneuronas. Así que esta incluso se llega a asemejar o tiene la misma cantidad de neuronas que el sistema nervioso central. Así que en estos momentos hay estudios que nos indican que mucho tendrían que ver las enfermedades neurológicas por lo que comemos, por lo que pasó durante toda nuestra vida, qué tipo de alimentos tenemos, gracias a esto. Todo tendría un origen ahí, ¿sí? Todavía no tenemos mayores detalles, pero pues por ahí va la cosa. Muy bien, 5 minutos de receso.